Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Hoy, jueves 15 de noviembre del año 2018, que por ser efectivamente quincena, muchos estarán celebrando porque bien que estamos esperando el dinero que nos hemos ganado justamente, bueno, aquellos que nos lo hemos ganado en base a nuestro esfuerzo mental y nuestro esfuerzo físico. Así que, pues bueno, qué maravilla que hoy se nos reconozca. Y bueno, a los que nos toca también, además de eso, pagarles a nuestros colaboradores importantes para que logremos alcanzar nuestros objetivos, más cuando el objetivo de nosotros en Libertópolis es, imagínense ustedes, contribuir a que algún día nuestra visión es la de vivir en un mundo de personas libres, de personas responsables, que encuentran menos obstáculos en el camino de la búsqueda de su felicidad. Vivir en una Guatemala donde lo que prevalezca es el respeto mutuo, el respeto a los derechos individuales de todos, donde sean pocos los antisociales, que serían los únicos que justificarían la existencia del gobierno para que nos den seguridad y justicia. Ay Dios, esa Guatemala donde podamos cooperar, reintercambiar y convivir en paz. Eso es lo que queremos, donde lo que prevalezca es la verdad, o sea, aquellos juicios que emitimos basados en hechos de la realidad que nos permiten alcanzar nuestros objetivos. En fin, esa, amigos, es nuestra visión en Libertópolis y yo aprovecho a compartirlas con ustedes más. Hoy que vamos a tener un programa que va a estar en algunos casos, diría, complicado, al menos para algunos personajes célebres del mundo político y público en general guatemalteco. Porque en la segunda parte, de una vez les adelanto, en la segunda parte de Todo a Pulmón, me va a acompañar el licenciado Mario Fuentes de Starac para que desmenucemos esa propuesta de algunos diputados que ya desde hace varios días está circulando el rumor. Un rumor que ya nos confirmaron, sí es cierto. Hay varios diputados, alrededor ahorita entiendo yo de unos 50 diputados que están dispuestos a discutir en el Congreso de la República el que en las próximas elecciones generales se incluya una pregunta que tendría que ver con la existencia de la Corte de Constitucionalidad, porque la Corte de Constitucionalidad es un órgano que va a surgir dentro de la Constitución vigente, la Constitución de 1985. Entonces, para poder eliminar esta Corte Celestial, aunque ayer en la reunión en la cual estábamos discutiendo un capítulo más de la democracia en América, del primer volumen, porque son dos, del primer volumen de la democracia en América, donde precisamente estábamos discutiendo la visión de Tocqueville en lo que respecta al Judicial Review en Estados Unidos, y pues bueno, al final era inevitable que termináramos discutiendo de nuestra Guatemala, comparándolo con la Constitución estadounidense. La lectura que Tocqueville, acertada en algunos puntos, equivocada en otros, hace del sistema estadounidense. Sin duda, la mayor de las equivocaciones de Tocqueville es haberse atrevido a llamar a una república, que fue precisamente lo que van a crear los padres fundadores de Estados Unidos, una república, venir y compararla con otra forma de gobierno como es la democracia. Pero bueno, en fin, fuera de ese tremendo pecado de Tocqueville,
que la misma Constitución estadounidense, como lo he mencionado N veces, y ojalá aquellos que siguen hablando de la República Democrática y tantas otras contradicciones, se animaran a leer la Constitución estadounidense, se animaran a leer los Federalist Papers, se animaran a leer los Anti-Federalist Papers, y tendrían más claro por qué los padres fundadores, la mayoría de ellos al menos, tenían una aberración, o sea, consideraban aberrante el sistema democrático que había permitido, entre otras cosas, como también lo consideraron así Platón y Aristóteles, que se condenara a morir a Sócrates. Pero bueno, en fin, dejemos la digresión al lado y vamos a los temas que nos ocupan. Precisamente, ayer discutíamos dentro de todo este contexto, discutíamos la situación y a dónde ha llegado, cómo se ha ido degenerando y que se pudo haber visto desde un principio esta idea de Hans Kelsen de la existencia de un tribunal constitucional, en el caso de nosotros, la Corte de Constitucionalidad, que lamentablemente lo que ha mostrado es no solo la contradicción entre las distintas cortes que han habido dependiendo de las personas que las integran, sino los abusos de poder en los cuales han caído y que nosotros en tantas ocasiones hemos señalado en todo a pulmón. Entonces, pues bueno, estos alrededor de 50 diputados, y que entiendo están haciendo cabildeo, están cabildeando con otros diputados para conseguir los 105 votos, según entiendo yo, que se necesitarían para que se incluyeran en las próximas elecciones generales una consulta popular, así como sucede en Estados Unidos, que les comentábamos nosotros, que no solo llegan a votar cada 2 años, en lo que respecta, en este caso, las elecciones de medio mandato, la renovación de la Cámara Baja y el cambio de 1/3 de los senadores, y gobernadores en varios estados, sino que también votan por iniciativas que pueden surgir de la misma ciudadanía. Pues bueno, aquí en este caso la idea de los congresistas es que eso hagamos en Guatemala en las próximas elecciones generales para básicamente, no sé cómo van a estructurar la pregunta todavía, pero el cuestionamiento a los guatemaltecos va a ser si estamos dispuestos a expulsar, ¿qué talito? Son los términos de los leguleyos, pero bueno, si estamos dispuestos a expulsar de nuestro sistema normativo constitucional la Corte de Constitucionalidad, que en otras palabras sería pues que no la tronemos. Que digamos ya no tenemos Corte de Constitucionalidad porque se han convertido en unos dictadores y lamentablemente más aún en algunos de sus decisiones, los magistrados hasta han tomado decisiones que se pueden cuestionar como contrarias a lo que dice la misma Constitución. Pero bueno, en fin, yo solo les estoy haciendo un resumen un poco más largo de lo que hubiera esperado de este tema que vamos a tratar, repito, en la segunda parte de Todo a Pulmón, con el licenciado Mario Fuentes de Starac. En esta primera parte, amigos, les voy a compartir, bueno, en lo que respecta a la 26ª Cumbre Iberoamericana de presidentes y jefes de Estado que se está llevando a cabo en Antigua Guatemala, es poco lo que tengo que decir. Como yo ya lo mencioné ayer, considero que este es un malgasto, un despilfarro que a la larga para lo único que sirve es que para que jefes de estados, presidentes, mandatarios y toda la comitiva que los acompaña conozcan Iberoamérica y paseen por todos lados. Felices deben de estar ahorita en la Antigua Guatemala, que por cierto me pregunto ayer, si estoy en lo correcto, es la 17ª carrera de las charolas que hubo en la Antigua. No sé si ustedes alguna vez se los han topado o tienen alguna idea de qué se trata. Pero bueno, se trata de una carrera en la cual los que nos dedican a atendernos en los restaurantes, los meseros, las camareras, como usted lo quiera llamar, pues salen a correr con su charola.
Y el objetivo es que no solo llegar en primer lugar, sino llegar con la charola y el contenido en el cual llevan en la charola, poder llegar con este intacto. Vamos a ver quién es el más pilas y más rápidamente se puede mover con la charola. Y eso se llevó a cabo ayer. Entonces yo pensaba que aquellos funcionarios que dicen sí, ahorita voy a ir a la presentación de fulanito, pero realmente lo que van a hacer es a pasear por la antigua Guatemala. ¿Cómo lo habrán visto? Me imagino que se deben de haber divertido. A mí me hubiera encantado verla, porque me parece algo que me parece interesante ver esta carrera de las charolas. Pero bueno, en fin, en lo que respecta a la cumbre iberoamericana, ¿qué puedo decir? Es más de lo que ya he dicho. De lo que me parece muy interesante, que se llevó a cabo y es importante para los guatemaltecos en estos días en Antigua Guatemala, es la 12ª reunión de empresarios iberoamericanos. Eso sí me parece muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en Guatemala urgentemente necesitamos hacer los cambios que nos permitan atraer capitales como los que representan todas estas personas que están hoy en la antigua Guatemala. ¿Y para qué queremos atraer capitales a nuestra Guatemala? Pues para transformar recursos en riqueza, ya que ese proceso de transformar recursos en riqueza no solo nos enriquece a todos, sino importantísimo, necesita de la creación de fuentes de trabajo productivo, no esos empleos parasitarios que van a crear los gobernantes por medio de más y más burocracia que se traga el dinero que nos cuesta a usted y a mí ganar. No, esos son empleos parasitarios, más aún aquellos que están porque no les queda de otra, entre comillas, o porque no han podido conseguir otro empleo y que están solo a la espera de poder conseguir un trabajo en la iniciativa privada, también lo deberían de apoyar, porque aquellos que yo estoy segura que aún dentro de esa burocracia estatal parasitaria hay quienes se valoran en cierta manera, no suficiente, porque yo nunca lo aceptaría, por ejemplo, y estoy segura que la mayoría de nuestros oyentes tampoco, pero sé que hay personas que se valoran y que en el fondo hasta mal se sienten de estar empleados por el gobierno en nombre del abstracto Estado, no lo olvidemos. Y que bien que quisieran que irse a otro lado. Entonces, la única forma de irse a otro lado es cuando haya más oferta de trabajo productivo, creador de riqueza en nuestro país, y para eso se necesita traer capitales. Y como bien sabemos, en los últimos años en Guatemala se han dedicado a algunos a hacer cada vez más difícil el poder crear riqueza en nuestro país. En nuestro país que, por cierto, en nuestro país no es un sistema capitalista. Hoy leía un articulista que dije, oh, pobrecito, y eso que se supone que es un respetable y conocido señor, él parece que no entiende bien lo que es el capitalismo. Entonces, a mí, yo lo que quiero es brevemente hacer la definición de lo que es capitalismo, no lo que usted crea que es. Capitalismo es el sistema político, primero que todo ese es el género, el capitalismo es un sistema político basado en el respeto irrestricto a los derechos individuales. Por supuesto, para que haya capitalismo, no solo se trata de que tengamos libros que se llamen constituciones donde dice que tenemos tal y cual derecho, sino que esos derechos se respeten. Si no, es una farsa. Como farsa es el que nos llamemos república, a pesar que sí, efectivamente tenemos algunos, en nuestro sistema hay algunas características propias de la república, pero en la realidad Guatemala, la forma de gobierno de nuestro país es de una democracia. Pero en fin, para terminar esto, solo un comentario, ya que Jorge no va a estar hoy conmigo, porque como bien saben ustedes, él es uno de los que está paseando en la antigua, no, es mentira. Saludos a George y a MD y a todos aquellos que nos estén viendo en la antigua. Jorge sí fue a trabajar y Jorge y María Dolores están precisamente me imagino yo en estos momentos conversando con los empresarios, con los creadores de riqueza. Ese es el grupo objetivo de nosotros, amigos. Pero, en fin, eso es a grandes rasgos, creo que lo que les voy a comentar en este segmento. Ahora, en el siguiente segmento,
Como algunos de ustedes sabrán, hoy se han llevado a cabo varias audiencias en tribunales en lo que respecta a los casos que están tratando principalmente los señores del Ministerio Público por medio de la FESI y de la CICIG. Uno de estos es la continuación de la primera audiencia en el caso de las ejecuciones extrajudiciales. Pues bueno, hoy dentro de la secretividad que hay también en esta audiencia, hoy se colaron a las redes sociales y ya República GT ya los compartió, unos audios sumamente delicados. Que de nuevo, antes de que vengan los falaces, que sé que me escuchan por portarme yo buena onda con ellos y empiecen a hablar babosadas de que si del pacto de los corruptos y cualquier tontería, yo quiero dejar varias cosas claras, porque sí voy a poner los audios que se colaron hoy a redes sociales en lo que respecta a las declaraciones de uno de los testigos cuestionados, miembros de una de las bandas más sanguinarias que han existido en Guatemala, amigos, cuando estaba negociando aparentemente con un fiscal del Ministerio Público que me imagino que ya que es la fiscalía que trabaja hombro con la CICIG, será algún fiscal de la FESI, no sé. Van a escuchar nombres, incluidos el nombre de la persona con la cual está hablando el criminal que pretenden, me imagino yo, el poner como uno de los testigos en lo que respecta a el caso de las ejecuciones extrajudiciales. Vamos a ver, el testigo aquí, bueno, mejor me voy a ir a la pausa, así les doy a ustedes tiempo para dos cosas. La primera de estas es que compartan todo a pulmón. Así es, que por favor compartan todo a pulmón. Segundo, que además de compartir todo a pulmón, a aquellos que no están conectados o inviten a otros a que se conecten, que estén atentos a escuchar los audios que vamos a compartir con ustedes en unos minutos después de la pausa. Pero antes de cualquier cosa, 11 veces veo que al menos en Facebook han compartido todo a pulmón, así que voy a darles las gracias a Salvador Orellana Puntaza, a Daisy Mejía, Lorena Juárez de Rosales, Julio Ariza, Salim Yacer, Andarraus, Michelle Fernández, Juan Carlos Ceballos Schaefer, Luis Roldán y Marco Cruz, que veo que ya han compartido todo a pulmón. Muchísimas gracias a todos ustedes. En el caso de YouTube, aprovecho a saludar a Mariel Varías, a Walter García y a Roland Mitri. Y finalmente, aquellos que me han saludado por medio de Twitter, @MYDDA. De nuevo, si usted va a etiquetar @Libertópolis, por favor, etiquéteme también a mí, @MYDDA, para que yo pueda leer su mensaje. Pero les agradezco su comunicación a Gerardo de la Riva, que está compartiendo precisamente el artículo de Alejandro Valdizón en lo que respecta a la propuesta de reforma a la Corte de Constitucionalidad. Y digo que de Alejandro porque precisamente con Alejandro, tenemos el enlace con Alejandro, ¿no? Con Alejandro vamos a analizar los audios en los cuales está negociando uno de los testigos, un supuesto, voy a utilizar estos términos, uno de los que se supone es uno de los testigos propuestos por la CICIG, negociando con un fiscal, supongo yo, de la FESI, los beneficios que va a obtener por testificar, aunque reconoce, adivinen qué reconoce, que no tiene nada contra Bielman. Cosa extraña, que es otro de los nombres que se menciona. Pero, repito, vamos a ir a una breve pausa para que ustedes se aprovechen a invitar a otros y estén atentos a escuchar estos audios que, adelanto, tienen que dar alguna explicación los señores de la FESI. Esto no es ninguna campaña negra.
¿Cómo se colaron? Me imagino yo que el criminal que las grabó los debe haber grabado para asegurarse, conociendo lo que le ha sucedido a otros que han hecho también negociaciones con ellos, como en el caso, por ejemplo, de los Valdés Pais. Imagino yo que este criminal que no debe de confiar en aquellos que les están pidiendo que testificara y ofreciéndole beneficios para que testificara, me imagino que como no confiaba en ellos, decidió grabar estas conversaciones que terminaron, repito, colándose en las redes sociales. Lo digo de nuevo y lo voy a repetir más adelante. Deben explicar los señores del Ministerio Público y la CICIG los audios que vamos a escuchar cuando regresemos de la pausa. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en todo a pulmón, y como pues los audios son un poco largos, particularmente uno que dura 9 minutos, lo que les voy a pedir es paciencia, por favor, paciencia, pero pongan atención, tomen notas, hagan apuntes. Al final, como yo lo voy a hacer, los que tengan preguntas, prepárenlas para que se las hagamos a Alex, que es abogado, para que cuando regresemos pues podamos resolver qué se puede esperar de esta situación, si acaso es algo real lo que vamos a escuchar. Pero bueno, vamos amigos, con el audio de 9 minutos, correcto. Adelante, Mario. Mira, en mi declaración que yo di la vez pasada fue más que todo Bielman, ¿va? Exactamente. Bielman. Ajá. Yo casi estaba inconsciente y no muy me recuerdo. Sí, hombre, lo que yo no quisiera es que me lleguen llamando para eso, porque no hay ningún beneficio a cambio y más que todo lo que va a correr peligro mi vida, ¿va? Porque La persona que declara una vez tiene que, no le digo que seguir declarando lo mismo, pues, pero si la persona no, en realidad no quiere, como ya está por escrito una vez, ¿verdad? Esas son preguntas de que nosotros estamos haciendo a favor de mandarlos allá a Suiza. No, yo no he sido torturado como... La verdad, no tengo mayor cosa que declarar contra él. Póngame ahí que... así, que desestimé el caso y que no tengo inconveniente. Ya tiene una declaración de los otros compañeros, ¿eh? Yo pienso que es suficiente. lo que parece que como eso se va a ir a Suiza. Hagamos la campaña usted también, porque usted nos ayuda en la legalidad y no queda un... No me están dando nada, ningún beneficio. Va, dígame qué quiere y yo hoy mismo le digo a mi jefe. Este sargenio solicitó algo ahí y nosotros se lo pusimos. ¿Qué es lo que solicitó él? Él creo que quería algo así de salir del día, algo así, y siempre esa situación de la redención de penas. Dos cosas pidió él: esa situación de la redención de penas y que le dieran salida de día, porque a todos lo sacan de noche. Algo así, algo tan sencillo que no lo podemos hacer. Yo le voy a platicar a mi jefe y le voy a decir. Ajá. Usted lo que único que quiere es la redención de este delito. ¿Ah? Sí. Porque así está su situación. Usted está por homicidio, por evasión culposa. ¿Verdad? Entonces la evasión culposa es la que usted dice que ahorita la está cumpliendo, o ya la terminó de cumplir, me dijo la vez pasada. Ya casi, pero se queda perdido la buena conducta. Entonces, yo quiero recuperar mi buena conducta. Para que y sí, está bien ese otro de la salida de día. Así es, sí, porque lo sacan a las 11 de la noche, pero
Yo con mi buena conducta yo me conformo, Mire, porque yo sé que yo cosa, puedo, entonces. porque yo sé que yo puedo pelear la Hagamos reducción de una pena. cosa. En estas últimas preguntas, mire, Bueno, si usted me, y ahí quedó por si escrito y eso se va para allá. su Mire, jefe trata de ayudarme de esa forma, 2013. no le pido más. No, Solo eso. mi carta de buena conducta, Carta de buena conducta. pero a nivel condenatorio, no a nivel carcelario. Que a nivel carcelario Sí, pues no le sirve de nada. no me sirve de nada. Y le voy a decir. Y- Recuperar la y- buena pero- conducta a nivel Ujú. carcelario. No. O sea, más que todo de mi condena, mi redención de pena, pues. Mi redención de pena. Mi redención de pena. Mi redención de pena. ¿Y esa carta quién se la da? Pues me imagino que eso lo tiene que saber. La Sicilia tiene que saber dónde hace sus trámites. Entonces yo vengo mañana. Y permanecer dentro de este centro hasta que me vaya libre. No, eso es más fácil, eso es lo más difícil. Permanecer en el centro. Hasta que me vaya libre. Pues yo hablé ayer con el abogado y él necesita hablar conmigo respecto a eso. La verdad, pues, me recomendó, No hablar de más, digamos. no, Solo lo- la verdad me dijo, si a usted no le interesa hablar nada, no, nada, pues para qué me dijo, porque de eso me dijo, no se va a llegar a cabo, del ofrecimiento, ¿Qué ofrecimiento se va a cabo? de lo que se había dicho ayer, ¿verdad? Usted me dijo que iba a hablar con su jefe, ¿verdad? Que ustedes me hicieran un ofrecimiento, pero algo así, si es que tanto a ustedes les interesa mi declaración. Yo les hice ver a usted ayer que usted vino también ayer, ¿no? No solo el compañero. Yo le hice ver a usted que yo en contra de este señor no tenía muchas cosas que hablar. Pero como le digo, va a servir eso. Vale, entonces mire, ofrézcame algo así, algo bueno. Por tal de recibir un beneficio que me va a ayudar a mí en un futuro con mi salida. Mira hasta que demás hablo ahí, porque esa gente eso es lo que se merece. Yo miro hasta que demás hablo, pero déjame algo concreto. Mira la verdad, Sí, como le digo, Dios esto ya te es quien se encarga de las cosas, ¿no? Sí, Yo ahí- como se lo dije a ustedes la vez pasada, yo fui a declarar la vez pasada una declaración allá. Fuimos a nosotros allá a Guantanamo, nos llevan engrilletados, nos llevan, o sea, y sin tener nada, ninguna ayuda, pues. Entonces, pero yo, si usted me da un ofrecimiento concreto, yo vengo y necesita que uno hable hasta de más, con mucho gusto. Porque como yo, en contra de ese señor, pues yo me declaraba. Por eso le digo, pero La declaración que está, o sea, la declaración está aquí. Fue una declaración que nos pidieron en general, ¿va? De lo que fue la fuga, todo. Exacto. O sea, el delito que le quieren agregar es el delito de tortura. El de tortura y lesiones gravísimas y todo eso, ¿verdad? Pero, Porque eso solo estaba por, ¿cómo se llama? Por asesinato, porque la verdad, para ser honesto, sería mala onda de mi parte decir que me torturó si él a mí no me torturó. Bueno, pues nosotros pues venimos aquí a ver si usted puede colaborar, más que todo con el país de Austria, ¿verdad? Y, porque ya son otros niveles, pues ya ni siquiera es aquí dentro de Guatemala, ¿verdad? Tal vez su abogado, o sea, no le comentó a usted si iba para Suiza, ¿eh? Bien, yo le dije todo lo que todo lo que me mencionaron ayer, de beneficios que me habían dicho, ¿verdad? Siento yo que tiene que hacer, por lo menos. Usted me trae algo por escrito y me lee, bueno, aquí nos comprometemos a esto y lo otro, pero ahí estamos en veremos. todo lo que está aquí se está hablando. Y en la parte económica ustedes me pueden ayudar aún.
Sería mejor con la... Ahí sí sería con la sí. Ahí sí sería con ellos, pero los No, que ustedes son de la fiscalía. nosotros somos de la fiscalía, pero nosotros trabajamos conjuntamente con ellos, pero nosotros le podemos decir, mire, si el señor Marco Tulio López pues, necesita que le ayuden económicamente, vean ustedes de qué manera se les puede ayudar. Ya si ellos dicen, mire, sí, nosotros le podemos ayudar económicamente, pues entonces ya ellos pues vienen acá con usted, ¿verdad? Si le ayudan. Ajá. ¿Con cuánto? Ahí sería que ustedes me ofrecieran, porque ustedes saben cómo... Yo tengo conocimiento que la oficina ha ayudado económicamente. Sí, pues ha ayudado económicamente. ¿Por qué no lo dejamos plasmado? Pues por eso. Económicamente es... Sí, sí, se puede brindar una ayuda de tanto, lo que usted diga, ¿verdad? Por parte de la comisión, ¿verdad? Así, Pelado, ¿no? Así, directo. ¿Cuánto quiere usted? Y si pueden ayudarle económicamente, y se lo dije a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que sí, ¿verdad? Todo lo que usted quiera y lo que usted quiera pedir, se va a dejar plasmado. No, yo no en estoy, esto. yo no estoy pidiendo nada. No, pues. Yo solo les toqué ese tema Pues por eso te lo dejo aquí plasmado. para ver si... Deja aquí plasmado para que haya un soporte, ¿verdad? Porque, como dice usted, solo de palabras no va. Entonces, ya acá, escrito en esa declaración que se va a ir para crisis, que ellos van a ver, porque las de la crisis también están viendo todo lo que nosotros hacemos. Pues entonces ahí es mejor, ¿no? Bueno, regresamos, amigos, tenemos un otro audio en el cual creo que está el nombre del fiscal con el que está hablando. Ese segundo audio dura aproximadamente 3 minutos. Lo vamos a escuchar de una vez para que en el siguiente segmento nos dediquemos a conversar con el abogado Alejandro Valdizón al respecto de bueno, las consecuencias legales de esta práctica, entre comillas, que no sé cómo llamarla, de negociación con testigos. ¿Qué testigos son? ¿Y qué se le pide a los testigos que digan? Porque algo que a mí me llama la atención es que en varias ocasiones Marco Tulio López, miembro de la banda de los Pasaco, dice que él no tiene nada contra Bielman y que a él no lo torturó. Entonces entra en un proceso de negociación donde, pues bueno, pienso que no les tengo que decir a ustedes qué leer entre líneas, porque cada quien puede formar su propio juicio. Pero escuchemos el segundo, porque es importante que salga al aire el nombre de por lo menos una de las personas que está negociando con Marco Tulio López, porque esto, imagino yo, deberá ser investigado, una investigación que deberá ordenar la mismísima fiscal general Consuelo Porras. Así que quede de una vez al aire toda la información. Adelante. Como el Tulio, ¿cómo está? Pues aquí... Sí, pues entonces ahí se tendría que dejar hacer constancia, ¿verdad? Para que quede por medio de escrito, ¿verdad? Y ya tengan conocimiento de lo que es lo que usted desea, ¿verdad? No se va a llegar a cabo del ofrecimiento. ¿Qué ofrecimiento se va a llevar a cabo? De lo que se había dicho ayer, ¿verdad? De hecho, yo ya hablé con él. Sí. Él me dijo que tenía la puerta abierta, ¿verdad? Estoy comentando. Esto se va a imprimir. Usted lo va a ver y lo va a firmar. Lo que usted va a solicitar aquí. Allá en el infiernito fue porque esa era una cárcel que ahí era una cárcel inhumana. Esa vez me escapé de allá porque ahí sí que... Sí, pues con la forma inhumana con la forma inhumana en que uno está metido. No, que ustedes me hicieran un ofrecimiento, pero algo así, si es que tanto a ustedes les interesa mi declaración. Se hice ver así que yo en contra de ese señor no tenía muchas cosas que hablar. Ofrézcame algo así, algo bueno. No, por tal de recibir un beneficio que me va a ayudar a mí en un futuro con mi salida.
miro hasta que de más hablo ahí, porque esa gente eso es lo que se merece. Yo miro hasta que de más hablo, pero déjame algo concreto, algo por escrito que yo tenga que firmar y que yo sepa que se va a cumplir. Como es una declaración, ¿verdad? Y es a nivel de otro país, eso tiene peso. O sea, su declaración, qué tan buena es, entonces ellos puedan, bueno, ese señor está ayudando, ahí sí que a sentenciar a una persona que ha cometido muchos delitos es exactamente lo que usted en su momento declaró para fortalecer el caso de favor y todo. Entonces van a andar felices ya libres los de allá, porque si no se declara, eso es lo que pasaba. Mira, la verdad, como yo en contra de ese señor, yo me declaraba. Esto sería mala onda de mi parte decir que me torturó, si él a mí no me torturó. Y en la parte económica ustedes no me pueden ayudar a uno. Ahí sí sería con ellos, sí. Ahí sí sería con ellos, porque ellos muchas veces han ayudado. Nosotros trabajamos conjuntamente con ellos. Para lo que sí. Ajá. Pero los que... Ustedes son de la fiscalía. Nosotros somos de la fiscalía. Pero nosotros trabajamos conjuntamente con ellos. Pero nosotros le podemos decir, mire, si el señor Marco Tulio López necesita que le ayuden económicamente, vean ustedes de qué manera se les puede ayudar. Yo tengo conocimiento que la oficina ha ayudado económicamente. Sí, pues, ha ayudado económicamente. ¿Por qué no lo dejamos plasmado? Pues por eso. Económicamente. Sí, se puede brindar una ayuda de tanto, que diga, ¿verdad? Por parte de la comisión, ¿verdad? Así, ¿no? Así, directo. ¿Cuánto quiere usted? Y si pueden ayudarle económicamente. Y se lo dije a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que sí, ¿verdad? Todo lo que usted quiera y lo que usted quiera pedir. Usted no me dijo su nombre de pasado. ¿Sí? Roberto Sánchez. Ajá. ¿Y usted? Norma Sagastume. ¿Sí, pues? Es para saber quién lo entrevistó uno. Y bueno, apreciables oyentes, por favor sigan comentando, porque tenemos en Twitter, en Facebook, sobre todo en YouTube, un montón de comentarios en lo que respecta a lo que acabamos de escuchar. Hagan sus preguntas, porque en unos minutos después de la pausa le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Valdizón para que pongamos esto dentro del contexto legal, y si se prueba que estos audios efectivamente son reales, o sea, es el reo Marco Tulio López, integrante de la banda Los Pasaco, conversando con los fiscales Roberto Sánchez y Norman Sagastume, ¿verdad? Y Norman Sagastume, por lo menos en el segundo audio, que ya solo con esos nombres sin duda facilitará la investigación que corresponde, y ojalá la haga de oficio la fiscal general Consuelo Porras. Pero bueno, vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Continúen con nosotros en Todo a Pulmón. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos de regreso en Todo a Pulmón, y mientras en la audiencia del caso Gavilán o del Infiernito, por el cual está precisamente procesado el exministro Carlos Bielman, se supo que la Fiscalía reprodujo un audio de la testigo Sara Palma, que describe cómo operó un comando armado para dar muerte a un reo. Nosotros estamos escuchando, amigos, nosotros escuchamos en Todo a Pulmón, vean, el diálogo, voy a llamar, previo a convencer a uno de los que entiendo son uno de los testigos estrellas de este caso, Marco Tulio López,
López, que estaba negociando con los fiscales, al menos en el segundo audio son los nombres que se escuchan, Roberto Sánchez y Norman Sagastume, de cómo haría para, hasta además hablo ahí, porque se contradijo, este señor Marco Tulio López se contradijo en varias ocasiones, y lo que sí quedó claro es que en varias ocasiones dijo que él no solo no había sido torturado, sino que no tenía nada en contra de Bielman. Sin embargo, cuando ya se estaba hablando de dinero, no es dinero, ayuda económica, que qué va a hacer, pues, en fin, hasta además hablo ahí, hasta lo apunté, porque hasta título se me hace para un artículo, hasta además hablo ahí, pero bueno, en fin, démosle la bienvenida al licenciado, al abogado Alejandro Valdizón. Alex, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Marta Yolanda? Buenas tardes, gracias. Bueno, Alex, el tema que vamos a tratar es precisamente el de estos audios que hoy se colaron en las redes, que ya al menos República GT los publicó, y igual nosotros, Todo a Pulmón, también ya los sacó al aire, que para como cumpliendo con nuestra función ciudadana, cuestionar, claro, y pedir una investigación al respecto, porque aquí más que si otros medios también lo hacen. Vamos a ver si otros medios lo hacen. Va a pasar igual que con el caso de Rosenberg. Después de que nosotros pusimos el audio de Rosenberg, ya entonces todos van a empezar a ponerlo, pero bueno, eso es irrelevante. Ahorita vamos a lo delicado de esta negociación, porque básicamente no era una búsqueda de la verdad, sino lo que yo entiendo era una negociación de un testimonio, que como dijo el mismo Marco Tulio López, es, o el que se supone que es Marco Tulio López, abro comillas, hasta además hablo ahí, si hay una ayuda económica. A ver, por favor, Alex, ponernos esto en contexto. ¿Qué te pareció? Bueno, sí, suponiendo la autenticidad de estos audios, y perdona, solo me refería a ver si otros medios lo hacen, en el sentido de que hay mucha parcialización y falta de objetividad en la prensa en Guatemala, ¿verdad? Entonces, ante esa politización, ideologización, o como le querrás llamar, de mucha de la prensa en Guatemala, a ver si de verdad se atreven a publicar una cuestión de esto. Por supuesto, uno entenderá que habrá que verificar y digamos validar la autenticidad de estos audios, y hoy pues solo estamos hablando bajo el supuesto de que es lo que creemos que es. Y por eso yo he sido clara y he hablado he hablado de estos audios en los que supuestamente el reo Marco Tulio López está conversando con los fiscales Roberto Sánchez y Norman Sagastume, al menos dos de ellos, que debe de ser investigado de cajón, y esa es mi primera pregunta, Alex. ¿Debe ser esto investigado inmediatamente por la fiscalía que corresponda, me imagino yo, dentro del Ministerio Público? O sea, aquí hay que exigirle a la fiscal general que investigue, porque, repito, no es la búsqueda de la verdad, sino negociar un testimonio que no necesariamente es la verdad, y eso es muy delicado. Así es. No, totalmente, y digamos, poniéndolo en el contexto legal, como tú decías, el falso testimonio es un delito, así de claro, ¿verdad? Y es más, el delito de falso testimonio tiene una agravante, que es cuando se emite un testimonio falso en contra del acusado. Es decir, incluso se agrava la pena si el testimonio falso se produce para perjudicar al acusado, porque entenderá uno que va a haber un montón de gente que va a mentir a tribunales con tal de exculpar a un culpable, ¿verdad? Pero incluso la ley considera que es peor aún tratar de incriminar a un inocente, por así decirlo. Entonces, eso es un delito, y desde luego que si el Ministerio Público está incurriendo en esta práctica de dar ciertos beneficios en contra de un reo a cambio de obtener una declaración que conscientemente es falsa, pues obviamente están siendo cómplices de todo este proceso, ¿no? Y por supuesto que esto se tiene que investigar. Y es más, si uno analiza detenidamente el audio, tanto el reo López
como los propios fiscales admiten, pues presuntamente hablando que son ellos, ¿no? Vamos a seguir bajo ese supuesto. Admiten que no es la primera vez, incluso que la CICIG ha dado este tipo de beneficios a otras personas. Entonces eso también se tendría que investigar. ¿En qué otros casos presuntamente la CICIG, digámoslo así, compró las declaraciones testimoniales de ciertas personas? Aquí no es un tema de un colaborador eficaz. Hay que hacer la diferencia muy clara. Un colaborador eficaz es una persona que es partícipe de una actividad criminal, está dentro de una estructura criminal, da aportes a la investigación necesarios, o información no conocida previamente por el ente investigador, y básicamente lo que hace es permitir llegar a lo más alto de la estructura. Entonces, en ese sentido, para esa persona que colabora con una investigación que permite, llegar a lo más alto de la estructura, a los más beneficiados, a los autores intelectuales, a lo que fuere, pues se entiende que hay una especie de reducción de la pena a imponer gracias a la colaboración. Por supuesto que aquí en Guatemala también se ha abusado de esa figura, pero aquí no estamos hablando de eso, aquí no estamos hablando de una situación donde un reo está colaborando con el Ministerio Público dentro de la estructura de la cual fue partícipe. Aquí realmente estamos hablando de un criminal confeso, como tú muy bien lo explicabas en tu artículo de esta semana, ¿verdad? Con esos cuestionamientos que hacías, es decir, ¿qué credibilidad se le puede conceder a esta gente, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de que criminales condenados que están dispuestos literalmente a mentir, tal como el señor lo admite en múltiples oportunidades, con tal de incriminar a otra persona a cambio de beneficios. ¿Y cuáles pueden ser esos beneficios? Pues esos beneficios, según lo que se deduce de lo que se expone en los audios, van desde beneficios económicos, alguna entrega o suma de dinero, por ejemplo, pero también habla, por ejemplo, de algún tipo de interferencia, por así decirlo, o ciertas, influencias que pueda ejercer el Ministerio Público, tanto en el sistema penitenciario. Por ejemplo, él dice, quiero quedarme aquí hasta que salga, es decir, no me trasladen a otro centro de cumplimiento de la pena, sino de lo que quiere es que lo dejen, en un centro de detención donde las condiciones son más favorables. Aquí hago un paréntesis, aquí en Guatemala había bastante gente procesada e incluso condenada dentro del sistema penitenciario por hacer eso. Y aquí básicamente el Ministerio Público, de ser cierto todo esto, estaría admitiendo y aceptando que ellos podrían ser parte de un proceso de influir en el sistema penitenciario a cambio de ciertos beneficios, o para ellos, en su acusación, donde procurarían que una persona sea, beneficiada con ciertos privilegios, salidas, y que se le ubique en un lugar de detención más favorecido, cuando todas esas cosas las tiene que decidir un juez de ejecución, porque esta gente ya está cumpliendo una pena. Y el otro tema tiene que ver también con, con estos favores en términos de aceptar o reconocer una especie de buena conducta y demás, para eventualmente optar a una reducción de la pena, ¿verdad? Cosa lo cual, pues, también el Ministerio Público, en dado momento, cuando se evalúan estas situaciones, el Ministerio Público se le da la oportunidad de pronunciarse. Entonces ahí básicamente están transando, un pronunciamiento favorable, a cambio de declaraciones evidentemente falsas, pues, según el propio señor López lo manifiesta. Él dice, a mí no me torturaron, yo no tengo nada en contra de esta gente, pero si ustedes me dan esto y esto, ya está de más hablo. Sí, hasta de más hablo ahí, dijo. Hasta de más hablo, sí, claro, ahí lo dice clarísimo, y hay un tema que llama la atención, ¿verdad?, que tiene que ver con uno que no está su abogado presente,
es decir, cómo estaba obrando el Ministerio Público en este caso, ¿verdad? De los audios se deduce que estas entrevistas se han producido en varios días, ¿verdad? Porque en algunos momentos le dice, ayer, ¿te recuerdas lo que hablamos ayer, esto, lo otro? O voy a ir a hablar con mi jefe y mañana vengo y le digo. Entonces se deduce que hay una especie de presión o de comunicación constante, sin presencia del abogado. El fiscal o el presunto fiscal le pregunta, bueno, ¿qué fue lo que le dijo su abogado? Y él le contesta, pues el abogado me dijo que no dijera nada, porque yo no iba a sacar nada de eso. Y le dice, pero su abogado se fue para Suiza porque esa información nos va a servir para Suiza. En Suiza están viendo todo lo que estamos haciendo aquí. En Suiza y Austria también. Sí, en y Suiza claro, y Austria eso menciona lo que estamos haciendo en Guatemala, ¿verdad? Y le servirá también para incriminar de la misma forma y con las mismas declaraciones falsas pues a otros procesados, en el caso de Suiza, por ejemplo, en el caso del director de la policía Pérez, ¿verdad? Entonces sí es un tema muy delicado y desde luego que aquí esperamos que se haga una investigación de oficio inmediata sobre este tema. Alex, y lo mejor sería que estos fiscales fueran separados de inmediato desde estos agentes y auxiliares, o sea, que fuera esta gente hasta el fiscal responsable, porque esto es algo muy serio y esto es algo que hemos denunciado algunos, ¿verdad? Que todos estamos de acuerdo con la justicia y que se haga justicia, pero ante todo que se cumpla con la ley y no con prácticas ilegales. Es que solo puede haber justicia si se cumple con el debido proceso, si no, no hay justicia, ¿verdad? Gerardo de la Riva me escribe a @MYDDA, que es mi cuenta, es Twitter. Si usted tiene alguna pregunta y quiere utilizar esta red, por favor, mándemela. Gerardo de la Riva te pregunta, falso testimonio comete el testigo, pero ¿cuál es el delito del fiscal que trata de persuadir al testigo? Claro, bueno, pues eso habría que analizarlo con más cuidado, pero podría haber una complicidad, es decir, el testigo es el que lo va a cometer y tiene que producirse ciertas circunstancias, ¿verdad? Que lo haga, digamos, en una audiencia o alguna situación de ese tipo, es decir, ante un juez, digamos, en una audiencia de recepción de su declaración, formalmente hablando. Entonces, aquí ya, es decir, si esto sale a luz y se divulga, ya es muy difícil que se pueda dar, ¿no? Eventualmente, pues tal vez podría probarse la existencia de la falsedad de las declaraciones del testigo, suponiendo que se logra probar que no hubo tortura. Pero desde luego habrá que analizar con mucho cuidado qué otros delitos puede cometer el Ministerio Público. La CICIG no, porque parte de las situaciones de la CICIG que aceptamos terriblemente es que son absolutamente impunes, ¿verdad? Entonces todos los funcionarios de CICIG se garantizaron impunidad y entonces no se les puede perseguir penalmente por nada que hayan hecho en Guatemala, que es una de las cosas terribles de ese acuerdo y que muchos pues denunciamos en su momento. Pero digamos, si están usando fondos públicos para una cuestión como esta, pues ahí entrarían otros delitos, entraría alguna malversación, podrían incurrir en asociaciones ilícitas, porque obviamente pues están formando parte de una estructura con ánimo de delinquir, temas que tienen que ver con la obstrucción de justicia, ¿verdad? Temas que tienen que ver también con, pues no habría, digamos, un delito de cohecho particularmente, porque no están sobornando a un funcionario público como tal, pero es decir, habría que sentarse y hacer un análisis, pero te puedo mencionar 2, 3, 4 que he mencionado de figuras delictivas que posiblemente cabrían, digamos, para estos fiscales, ¿no? ¿Cuáles son esas figuras delictivas? Bueno, como te decía, podría haber una asociación ilícita. ¿Asociación ilícita? ¿Cuál dijiste? ¿Asociación ilícita? Complicidad, que me suenan como similares, pero... No, cómplice del delito de falso testimonio, ¿no? O en la medida que, digamos, que se establezca toda una estructura para cometer, digamos, esto, pues cabría ahí pues la asociación ilícita. Si los fondos, imagínate que se usan fondos públicos para temas que no son sus fines, pues también habría todos los temas de las malversaciones de los fondos, estaría el tema se me escapa en este momento,
todos los temas que tienen que ver con la obstrucción de justicia y los temas que tienen que ver también con abusos de autoridad. Es decir, aquí podríamos enumerar una serie de temas. Sí, habría y son delitos de índole penal. Más a fondo. Por supuesto, todo es penal, claro, así es. O sea que básicamente estos fiscales podrían terminar presos. Si se comprueba la veracidad del audio, porque esto no es llegar a buscar la verdad. Mire, queremos que usted cuente lo que pasó, que cuente la verdad, sea la que sea, no, mire, si nos ayuda un poquito, es que mire, ellos se lo merecen usted. ¿Cómo así que ¿Qué es eso? Exacto. Pero bueno, tenemos más comentarios, te los voy a leer. Y ves como también una especie de presión psicológica, ¿verdad? Donde le dicen, mire, si usted no declara, van a salir libres, pero como tú dices, se lo merecen aquí y allá. Por supuesto, si esto ya no se materializa, digamos, en una declaración formal ante un juez de este delito, pues esto podría quedar incluso en una tentativa, ¿verdad? Ya no llegar a concretarse en la consumación del delito, sino posiblemente quede en una tentativa, porque ya se descubrió, ¿verdad? Ya no se concretizó, en este caso por causas ajenas a esta gente, ¿no? Pero por eso te digo, habría que analizar bien todas las circunstancias, al final cuál es el desenlace de todo esto, ¿no? Bueno, te voy a leer algunos de los comentarios que nos han dejado. Bueno, primero quiero mandarles a Río Navarrete saludos hasta Gales en el Reino Unido. ¡Qué maravilla! Y luego te voy a leer el comentario que nos deja Freud Kackler, dice: Marta Yolanda, si estas grabaciones son ciertas, estamos en un país demasiado peligroso. Además, se hace muy notoria la gana de manipular internacionalmente la fuerza CICIG en Guatemala, o tal vez la CICIG querrá castigar a Guatemala porque fueron echados, pregunta. Bueno, realmente al único que no fue echado, sino se fue, simplemente no se le dejó entrar a Guatemala. Si regresaba, se decidió que no lo iban a dejar entrar. Si intentaba regresar, fue a Iván Velázquez, porque la CICIG tan sigue trabajando en nuestro país que, pues bueno, solo ayer apoyaron al Ministerio Público a capturar a Raúl Osoy, que me parece muy bien esa persecución de corruptos. También se mencionan en estos mismos audios a los señores de la CICIG. Lo único que se ha dicho es que a partir de septiembre ya no se va a prorrogar el mandato, pero que todavía continúan en Guatemala. Es obvio que continúan en Guatemala. Pero lo que sí me llama la atención es ese carácter de índole internacional. Y en algún momento mencionaron precisamente lo que ya sucedió en España, y es interesante que se ha cuestionado si es o no el mismo caso por el cual fue juzgado en España Carlos Bielman, y que fue absuelto por ese caso. Y lo interesante es que, por supuesto, al presentar a nuevas, entre comillas, víctimas, lo hacen un nuevo caso, aunque sea dentro del mismo contexto general. Sin embargo, acá sí, en el audio sí parece que se estuvieran refiriendo al mismo caso, o soy la única que lo percibió de esa manera. Es que es el mismo caso, ¿verdad? En todo caso, si el Ministerio Público en su momento no presentó una investigación deficiente y por alguna razón excluyó a las víctimas, por favor, es decir, pero el principio de que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito, eso se tiene que respetar siempre, es que eso es parte del debido proceso, ¿verdad? Eso así es. Es más, y el mismo, porque yo he visto pues estas discusiones que se generan en redes sociales, incluso gente que uno pues a veces considera, pues, no sé, digamos, pensante, por llamarlos de una forma, pero después me queda la duda. Ves cuestiones donde hacen, o situaciones donde hacen cuestionamientos un poco tendenciosos, ¿no? Y la ley en Guatemala es muy clara, incluso ¿qué es lo que yo les he comentado? Pues incluso la ley penal en Guatemala dice: la sentencia extranjera produce cosa juzgada. Así sea juzgado a un guatemalteco en otro país y fue absuelto en otro país, esa sentencia es suficiente para producir cosa juzgada y que no se permita que a esa persona se le vuelva a juzgar por los mismos hechos. Alex, no se puede. Perdón que te interrumpa, pero tenemos un par de comentarios que sí quiero leerlos al aire y una pregunta.
antes de terminar, y obviamente esta es una noticia que empieza hoy, pero habrá que darle seguimiento en el transcurso de los siguientes días, así que aquellos que no pude comentar sus mensajes al aire, les pido paciencia, porque repito, esto es una nota a la cual habrá que darle seguimiento y presionar al Ministerio Público a que lo investigue. Edgar Danilo Ruiz dice: yo no creería absolutamente nada de los posibles testimonios de los sicarios seleccionados por la FES y SIG-MP. Todos podrían estar involucrados en estimular el falso testimonio a cambio de quedar libres. ¿A cuántas personas habrán asesinado? Pregunta. De ahí, por cierto, quería comentar que yo mencioné que la Fiscalía reprodujo el audio del testimonio en anticipo de prueba de la testigo Sara Palma, donde me parece un punto interesante, que ella lo que describe es el momento en el que dice: un comando armado con pasamontañas da muerte a un reo cerca de su casa. Ok, puede ser que sea verdad, habrá que ver qué evidencia respalda el testimonio, qué evidencia objetiva, qué evidencia científica, pero de nuevo, asumamos que así fue. ¿Cómo ella puede reconocer a los presentes como los que están detrás de esas pasamontañas? De nuevo, este es un caso que me parece que hay que cuestionar definitivamente, porque habiendo tanto delincuente y tanto criminal y tanto corrupto en nuestro país, invirtiendo recursos en esto, en fin. Pero bueno, la pregunta que hace Claudia Schwartz es que ¿quién puede presentar la denuncia contra estos fiscales? Bueno, cualquier ciudadano está en capacidad de presentar una denuncia. Cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho delictivo lo puede hacer. Y cuando se tiene conocimiento de un hecho delictivo, o en este caso de los indicios, el Ministerio Público tendría toda la obligación de investigar de oficio. Es que eso no es algo que se tenga que tomar a la ligera, ¿verdad? Sabemos que son audios y sabemos que de alguna forma se llegaron a los medios donde llegaron y se publicaron, pero de cualquier forma, es decir, si por ejemplo los nombres coinciden con los fiscales, como tú lo mencionabas al inicio, y si hay, digamos, la presunción de que estos audios son verídicos, el Ministerio Público ya tendría que iniciar una investigación, ¿verdad? Y no es solo una investigación a lo interno, digamos, en términos de responsabilidad profesional o digamos, dentro del régimen propiamente interno o disciplinario del MP, sino ya de índole penal, ¿verdad? Incluso se pueden designar fiscales especiales para casos específicos, que es lo que esperaríamos precisamente para garantizar la imparcialidad y la objetividad, porque si no, pues dentro de ellos mismos se van prácticamente a encubrir, ¿no? Suponiendo que sí se dan estas situaciones. Entonces eso es algo muy delicado. Solo quisiera referirme muy brevemente también a algo que mencionaste, que yo creo que es importante que la gente lo entienda, que es el tema de todas estas declaraciones testimoniales en anticipo de prueba. Primero, yo creo que tú también lo has desarrollado mucho, la idea de qué tan confiables son las pruebas testimoniales, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es evidencia científica, objetiva, fehaciente. Pruebas testimoniales son muy, muy frágiles, muy cuestionables, pero independientemente de eso, el concepto del anticipo de prueba se da cuando en un proceso la prueba no se puede esperar, por decirlo de una forma, al debate. Digamos, pensemos en una persona que se tiene que ir del país y necesita su declaración. Bueno, entonces se convoca a una diligencia, se convocan las partes, pero se le da el derecho de defensa al acusado. Básicamente lo único que se va a hacer es producirse esa prueba antes, digamos, se toma el acta, digamos, y se registra, porque no se puede esperar al debate. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público en estos casos? Hace estas audiencias de prueba anticipada, incluso previo a que las partes acusadas hayan estado vinculadas al proceso. Entonces lo que yo pregunto es, ¿cuál es la oportunidad de defenderse? ¿Cuál es la oportunidad de refutar al testigo? ¿Cuál es la oportunidad de que los abogados defensores hagan una examinación cruzada de las declaraciones del testigo? ¿Cuál es la oportunidad de presentar a otras pruebas que refuten, digamos,
esto que el testigo está diciendo. Entonces se vulnera el debido proceso. O sea, esto es una práctica terrible que el Ministerio Público hace, que el organismo judicial le tolera, tal vez por las presiones que existen de CICIG sobre los jueces o no sé, pero esto es algo terrible. O sea, el principio de comunidad de prueba, el principio de lo que en inglés se llama disclosure, ¿verdad? Que es básico entre un sistema acusatorio. Eso tiene que imperar siempre. La gente acusada en un proceso tiene que tener la posibilidad de conocer todas las pruebas que van a ser usadas en su contra, analizarlas y refutarlas y tener el momento para defenderse. Y eso en Guatemala no se respeta y eso es terrible. Alex, gracias por acompañarnos y pues bueno, seguimos en contacto porque, repito, este es claro que sí. Apenas una noticia que empieza su proceso, así que esto significa que será un tema que vamos a tratar probablemente mañana y también la semana entrante, pero que tiene que haber una respuesta oficial del Ministerio Público, de la FES y de la CICIG, tiene que haberla. Gracias, Alex, por habernos acompañado. Sí, gracias. Y bueno, amigos, antes de irme a la pausa, les quiero recordar, ahora que ya empezó el frío, lo deben haber sentido ustedes como lo sentí yo, rico, pues les quiero recomendar para que no se enfermen, a que hagan lo que hago yo, que tomen todos los días 1 onza diaria de Equinacia Blend de ELA, no cualquier equinacia, la Equinacia Blend de ELA, que además de varias equinacias que son cultivadas en Europa, contiene vitamina C, zinc y aloe vera. No sea pichicatero con usted, no sea codo, recétese lo mejor, tome lo mejor porque es su vida, es su salud. La encuentra la Equinacia Blend de ELA en las tiendas de GNC, GNC o llamando al 45 63 93 27, 45 63 93 27. Y bueno, ya que estamos hablando de cuidarse uno, para cuidarse uno se tiene que asegurar. Usted asegura su salud, entre otras cosas, tomando Equinacia Blend de ELA. Pero también nos podemos asegurar en contra de los 2, por lo menos, desastres naturales que hay al año. Así es, ese es el promedio de los desastres que contemplamos en nuestra Guatemala. ¿Y cómo nos vamos a asegurar? Asegurándonos de estar cubiertos con Aseguradora General. Para mayor información, comuníquense al 1757 o visiten www.aseguradorageneral.com. Voy a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos con una nota de Netflix. Sí, vamos a tener una nota de Netflix y luego le vamos a dar la bienvenida al licenciado Mario Fuentes de Starac, quien ya se encuentra con nosotros en los estudios de Libertópolis. Nuevos planes postpago Tigo, siempre conectado. Presenta la noticia tecnológica. La noticia tecnológica. Y bueno, amigos, la nota tecnológica hoy tiene que ver con Netflix. Sí, para aquellos que les encanta ver desde su teléfono y probablemente están pagando ya la suscripción de Netflix para poder ver en su Smart TV, en su computadora, en cualquier otro lado, además de en su teléfono, les va a encantar saber que si la mayoría del tiempo es solo esto, es solo su celular Android en el cual ustedes suelen ver sus películas y series preferidas en el streaming de Netflix, pues van a poder elegir
una cuota más cómoda, o sea, le hace más barata próximamente, porque Netflix va a lanzar una suscripción especial para teléfonos celulares. Tomen nota que va a costar la mitad de la suscripción básica, ya que Netflix busca llegar a más personas en los mercados de países en desarrollo, comenzando por el mercado asiático, que es donde primero va a salir esta nueva suscripción solo para celulares a mitad de precio. La tarifa tradicional, que es alrededor de unos $10, va a estar en Malasia en $4 por mes, o sea, aproximadamente multiplique eso, unos alrededor 31 quetzales. Y en diciembre, amigos, o sea, en unos días apenas, vamos a saber si Guatemala también va a entrar dentro de esta nueva promoción que hace Netflix. Netflix a mitad de precio, suscripción básica, eso sí, especial para teléfonos y teléfonos Android. La noticia financiera, y digo porque es financiera, porque también es para bienestar de nuestros bolsillos, llega a ustedes gracias al apoyo, amigos, de nuestros amigos de Tigo, en especial nuestros amigos. Sí, dice Mario, ¿qué más? Tigo One TV, sí. Mario aquí distrayéndome. Tigo One TV. Vamos a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos ya en compañía de Mario Fuentes de Starac para analizar el tema de la Corte de Constitucionalidad y, si es posible, por medio de una consulta popular en las próximas elecciones, el que decidamos si queremos o no que continúen funcionando esta Corte de Constitucionalidad. Nuevos planes postpago Tigo, siempre conectado, presentó la noticia tecnológica. Todo a pulmón. Bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo Pulmón y sí, efectivamente hay mucho de qué hablar acerca de la CC, pero hoy particularmente, además de darle la bienvenida al licenciado Mario Fuentes de Starac, quien nos acompaña hoy, no vía telefónica, sino en vivo y a todo color, aquí de carne y hueso se encuentra Mario Fuentes de Starac, para que comentemos acerca de esta propuesta que está circulando en el Congreso de la República, que entiendo, según mi fuente, ya confirmé con un par de fuentes, que sí son alrededor de unos 50 diputados, no sé si ya aumentó ese número, que ya están montados en el barco para que en las próximas elecciones se incluya, como hacen los estadounidenses en sus votaciones, ¿verdad? Se incluya una pregunta que representaría el confirmar la existencia de la CC o Mario, pone atención, gracias, confirmar la existencia de la CC o decidir que ya no queremos más Corte de Constitucionalidad, particularmente por la molestia que hay en lo que se percibe como un abuso de autoridad de los magistrados, que no han sido los únicos que han abusado, los actuales, pero los de actuales sí ya han rebasado la paciencia de muchos, inmiscuyéndose en funciones que no les corresponden. Entonces eso pues ha hecho que surja este rechazo a este grupo de 5 personas que no tienen ningún límite y que durante un tiempo últimamente como que han estado más cautos, pero durante un tiempo ya esto era la dictadura de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, lo que queremos, Mario, es que exploremos si esto se puede hacer o no. Entonces,
Obviamente la primera pregunta es que pongamos en contexto a la Corte de Constitucionalidad. Cuando surge, cómo surge, cuáles fueron las ideas detrás de la creación de este órgano constitucional y bueno, para que al final, después de esa conocer y poner en contexto el caso, nos comenté si es o no posible esta propuesta que está circulando en el Congreso de la República. Que entiendo que ustedes en el periódico fueron los primeros que hasta lo llevaron como titular hace unos días en la misma portada, el titular principal del diario. Así que me imagino que un poco más de información tendrás también tú como vicepresidente de este medio. Sí, Marta Yolanda, digamos, ya refiriéndonos propiamente a lo que es el Tribunal de lo Constitucional, originalmente el único intérprete de la Constitución era el organismo legislativo en los distintos países, ¿verdad? Tenía la absoluta y total potestad de interpretar la Constitución. Es decir, que no había posibilidad de que un tribunal de justicia hiciera una interpretación de la Constitución. De hecho, se solicitaba al legislativo, digamos, cuál era la interpretación que se le daba, digamos, en un momento dado a la Constitución en los casos concretos. Entonces eso fue evolucionando, incluso en Guatemala, ¿verdad? La Constitución del 65 todavía determinaba, pero la Constitución del 56 determinaba que el Congreso era el único intérprete de la Constitución. ¿También la Constitución del 45? No, y la del 45 también, por supuesto, y las constituciones anteriores. En 1965 se hace un parteaguas. Ahí se establece ya una judicialización de la constitucionalidad y se dice, bueno... Un intento de un judicial review como lo tienen los estadounidenses. Un judicial review, o sea, que se establezca un órgano, ¿verdad?, que sea el que interprete la Constitución independientemente del Congreso de la República. Que en este caso en Estados Unidos es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia. Entonces, se creó, ¿verdad?, una Corte de Constitucionalidad en la Constitución del 65, pero era una Corte de Constitucionalidad que estaba dentro del organismo judicial, ¿verdad? Y cómo se integraba, tal vez la diferencia que con la Corte que tenemos ahora, es que esa Corte se integraba coyunturalmente para ver casos concretos, ¿verdad?, que se planteaban de incompatibilidad, digamos, entre disposiciones de observancia general, léase reglamentos, leyes, etcétera, con la Constitución. Y entonces se reunía coyunturalmente la Corte de Constitucionalidad, que estaba integrada por magistrados, la mitad por magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la otra mitad por magistrados de la Corte de Apelaciones. Entonces, digamos, en ese periodo constitucional del 65 hasta que se derogó la Constitución del 65 en 1982 con motivo del golpe de Estado del 23 de marzo, entonces ahí recuerdo yo que se conocieron, creo que fueron 2 recursos de inconstitucionalidad que se plantearon en esa época. En la Constituyente del 85 determinó que había que sacar la Corte de Constitucionalidad del Poder Judicial y que se creara un tribunal de jurisdicción privativa con una integración, digamos, diferente, que no fueran magistrados del mismo Poder Judicial, sino que fueran elegidos por distintos cuerpos colegiados. Y de ahí surge que se elijan 10 magistrados, 5 titulares y 5 suplentes, que fueran designados, uno por el presidente de la República en el Consejo de Ministros, otro por la Corte Suprema de Justicia, otro por el Congreso, otro por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y otro por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, nace esta Corte de Constitucionalidad, solo que se le dan atribuciones mayores. Por ejemplo, se le permite conocer
en segunda instancia de todos los amparos que se plantean en todo el país. Anteriormente, ¿verdad?, bajo la ley... Porque, y específicamente te pregunto el tema de los amparos, porque si alguien ha salido a defender precisamente la figura del amparo ante el intento de otros de reducirlos y en algunos casos hasta eliminar los casos extremos, precisamente en las columnas que yo he leído en tus columnas, Mario, que ha salido a defender esta figura. Entonces, ¿por qué se dispone que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad también conozcan los amparos? Bueno, esa es una, digamos, los constituyentes deciden esto. Anteriormente, por eso te decía, Marta Yolanda, los amparos se resolvían, digamos, era un sistema difuso, no un sistema concentrado como el que tenemos ahora. Entonces, la primera instancia lo conocían ciertos tribunales y la segunda instancia la conocían otros tribunales dentro de la misma jerarquía del organismo judicial. Entonces, no había un determinado tribunal que conociera en segunda instancia de todos los amparos. Hasta en 1985 que se toma la decisión de que todos los amparos en primera instancia sean tribunales diferentes, digamos la competencia sea diferente, desde los juzgados de paz, los juzgados de primera instancia, salas, Corte Suprema de Justicia. Aquí es primera instancia todos esos tribunales y segunda instancia se concentra en la Corte de Constitucionalidad. ¿Pero por qué toman la decisión de concentrar los amparos en la Corte de Constitucionalidad? Yo imagino, Marta Yolanda, que es para que haya una unificación de criterios finalmente en un tribunal superior, ¿verdad? Y que se forme una jurisprudencia también en materia de amparo, no solo en materia de constitucionalidad. Pero no fueron capaces de darse cuenta la cantidad de la carga que se le iba a dar a este tribunal, que al final ha terminado en un total fracaso. ¿Cuántos amparos tienen pendientes de resolver todos los atrasos en los que caen los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? O sea, la figura del amparo, que por cierto sería bueno explicarle a nuestros oyentes qué es el amparo, explicarle a algunos y recordarles a otros para que veamos la importancia que tiene esta figura. A ver, ¿qué es el amparo? Marta Yolanda, el amparo es un derecho, es parte del derecho de defensa de los gobernados. Para cuando, digamos, una autoridad viola los derechos fundamentales de los gobernados. Ese es digamos, el medio de defensa que se conoce con el nombre de amparo. Sin embargo, ¿verdad?, ha evolucionado, ¿verdad?, con criterios precisamente la Corte de Constitucionalidad, en donde no solo los gobernados pueden interponer amparos ante violaciones a sus derechos fundamentales. Entonces, más que haber evolucionado, se ha corrompido el sentido del amparo. Sí, yo creo que sí, porque por ejemplo ahora resulta que hay ministros que son en ejercicio de autoridad que interponen amparos en contra de empresas, en contra de sindicatos, ¿verdad? Por ejemplo, es la corrupción de la figura del amparo. Por ejemplo, hay las municipalidades interponen amparos contra los vecinos, contra los contribuyentes, la misma administración tributaria interpone amparos contra resoluciones dictadas por la misma Corte Suprema de Justicia en sentencias de amparo, en sentencias de casación, por ejemplo. La misma utilización del término amparo no tiene sentido, porque tú buscas un amparo de aquellos que están en el uso monopólico legal de la fuerza. Entonces es ridículo que los que están en el uso precisamente legal, entre comillas, de la fuerza, soliciten un amparo ante los ciudadanos que no tenemos ese monopolio que ellos tienen. O sea, de nuevo, es la degradación, es la corrupción, es corromper el mismísimo término, no solo el término, sino la figura del amparo. Y a eso hemos llegado precisamente por los dictámenes de los distintos magistrados que han llegado a la Corte de Constitucionalidad. Sí, incluso, Marta Yolanda, una cuestión que es inherente al amparo es que tú tengas interés
un interés, digamos, por ejemplo, te están iniciando a ti te están conculcando un derecho. Que yo sea la afectada. Que tú seas la afectada. Entonces, ahora se ha abierto totalmente esto, que la legitimación se ha vuelto incluso popular, ¿verdad? Y entonces cualquiera puede interponer un amparo, o sea, por realmente, cualquier cosa o por cualquier persona, aunque no tenga nada que ver con él. Realmente. Entonces se ha desnaturalizado, digamos, la institución del amparo. Yo creo que en ese sentido, y no es cuestión de leyes, es cuestión de criterios, ¿verdad? Criterios que se han venido sentando, ¿verdad? Entonces, es preocupante porque el amparo ha perdido, digamos, en esta interpretación laxa, amplia que se ha hecho, pues ha perdido precisamente esa razón de ser, que es la defensa de los gobernados de cara a abusos de autoridad, a notorias ilegalidades en que incurre la autoridad, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí hay un problema, porque parte precisamente de esa cantidad de amparos los genera las mismas autoridades, ¿verdad? Por ejemplo, en materia tributaria, la misma administración tributaria presenta una gran cantidad de amparos contra resoluciones que han dictado los tribunales ordinarios. En el tema propiamente de contribuyentes. Quien debiera de tener realmente la potestad de interponer un amparo serían los contribuyentes. Es uno, los tributarios. Bueno, no sé quiénes, no conozco a ningún contribuyente, pero sí conozco a millones de tributarios. Más aún, se llama la Superintendencia de Administración Tributaria, no contribuyente. Pero bueno, regresando otra vez al punto, Mario, entonces vienen y en el 85 la convierten en la Corte de Constitucionalidad y de Amparos. Fuera de los organismos del Estado, ¿verdad? Entonces ya se crea un tribunal. Como un tribunal flotante. Aquí están los tres poderes del Estado y el tribunal flotante, que es la Corte de Constitucionalidad. Así es. Okay. Entonces, digamos, el problema es más que todo de los límites, ¿verdad? Tú que eres creyente en el sistema de gobierno republicano. Forma de gobierno republicana, sí. Entonces, los límites, ¿verdad? Porque es un tribunal, ¿verdad?, que empieza desde el principio. Si tú te recuerdas, bueno, tú has de haber sido muy pequeña, pero digamos, desde ese primer periodo de funciones de la Corte de Constitucionalidad, hubo un choque entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, porque la Corte de Constitucionalidad conoció por primera vez un amparo que se interpuso contra una sentencia de casación, de control de legalidad propiamente, emitida por la Corte Suprema de Justicia. Entonces hubo un choque entre los dos presidentes. Se llamó el choque de los mundos, porque el presidente de la Corte Constitucional era el licenciado Edmundo Quiñones y el presidente de la Corte Suprema de Justicia era el licenciado Edmundo Vázquez Martínez. Entonces se llamó el choque de los mundos. Me parece creativo el nombre. Creativo. Y me imagino que si queremos buscar información la encontramos ya en internet. Así es. Entonces, todas las magistraturas de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Yo recuerdo, digamos, algunos comentarios de algunos de los magistrados que se comentaba, ¿verdad?, que ellos tenían, digamos, una superioridad, ¿verdad? En algunos casos se habrán podido sentir superiores a la misma ley. Y de hecho, fíjate, Marta Yolanda, que en la Constitución del 85 no existía, digamos, una autoridad determinada que conociera el antejuicio de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Una de las bondades que tiene la reforma constitucional del año 93 es que se establece que el Congreso de la República es el que conoce de los antejuicios de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que fue, digamos, un acierto, porque se dijo, bueno, miren, señores, ustedes están sujetos también al imperio de la ley, ¿verdad? Sin embargo, parece ser que ya también esa modificación se corrompió, porque cualquier, y quiero a ver que nos expliques esto, ¿no? Cualquier solicitud de antejuicio en contra de alguno de los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad los para y ni siquiera los conocen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los rechazan in limine.
y no llegan, no hay forma de que lleguen a la Corte al Congreso de la República. Y independientemente de mi opinión de la mayoría de los diputados, que efectivamente los considero corruptos, mediocres y que el 80% de los diputados está de más y que los deberíamos de mandar a su casa de regreso, pero, si los quieren recibir sus familiares. Pero bueno, independientemente de lo que piensen los diputados, ese debería ser el proceso que para la Corte Suprema de Justicia. Y no sé si fue en un artículo tuyo o de alguien más que mencionaban que además de eso, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad ahora hasta se han sacado de la manga una especie de autoconocimiento de antejuicios en contra de ellos. O sea que al final básicamente en lo que respecta a los antejuicios de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, los que tienen la última palabra son los mismos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Eso no tiene sentido. No sé si me lo pudieras explicar a qué se refiere este autoamparo en contra de un proceso de antejuicio, no sé cómo llamarlo. Sí, Marta Yolanda, en el año 2000, 2001, principios del milenio, se emite una ley, que es la ley en materia de antejuicio, en donde se establecen, ¿verdad?, los procedimientos para los trámites de los procedimientos de antejuicio, para determinar, ¿verdad?, si hay lugar o no a formación de causa penal en contra de determinado funcionario, protegiendo esencialmente al cargo, no a la persona, ¿verdad? El antejuicio es digamos, la naturaleza jurídica, es proteger al cargo, no proteger a la persona, ¿verdad? Entonces, se hace un bastanteo para determinar si esa persona, pues, si ese cargo no sufriría, digamos, con una sindicación que no fuera gravísima, digamos, sino que pudiera esperarse hasta el final del periodo de funciones para iniciarle un procedimiento en contra de esa persona, para no generar una alteración en la función. Voy a utilizar un ejemplo claro. Todas las acusaciones que hizo la asistente de Alejandro Sinibaldi, otro que debería de estar preso, en los audios del testimonio que dio, en los cuales menciona, y en varias ocasiones, al actual magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Bonerge Mejía. O sea, si esos audios están sirviendo para condenar a otros, de sobra deberían de ser los indicios para quitarle ese privilegio, el antejuicio, como privilegio lo llama bien el Código Penal, al magistrado de la Corte de Constitucionalidad Mejía, por clara, vamos a decir, colusión con un corrupto que le pagaba, era empleado, según las declaraciones de ella, era empleado de Alejandro Sinibaldi. Entonces, no entiendo cómo un proceso de antejuicio en contra de este señor no prospera porque lo para la Corte Suprema de Justicia. Bueno, pero por eso te estoy explicando, Marta Yolanda, se emite esta ley en materia de antejuicio, y en esa ley en materia de antejuicio, donde se determina o se establece ese procedimiento para el trámite de los antejuicios, hay una disposición que dice que la Corte Suprema de Justicia debe conocer de todo, que le manden a la Corte Constitucional todas las denuncias y querellas que se presentan contra funcionarios con derecho de antejuicio, y ella inmediatamente los tiene que canalizar al órgano que debe conocer de esos antejuicios. O sea, básicamente es un trámite nomás lo que deberían de hacer, pero entonces, no lo deberían de poder la Corte parar, de Constitucionalidad en esa oportunidad determinó en una sentencia, que después esa sentencia se volvió una sentencia, digamos, recurrente, determinó que debía existir un procedimiento intermedio, ¿verdad? De acuerdo con eso de que la Corte Suprema debe conocer, entonces como debe conocer, entonces debe existir un procedimiento intermedio previo al trámite propiamente del antejuicio, en donde se califique si esa denuncia o querella es por cuestiones, digamos, ilegítimas, espurias o eminentemente políticas, que pudieran estar afectando al cargo o a la función. Entonces se creó ese procedimiento intermedio.
que tú mencionas. Entonces, que ese lo procedimiento crea la Corte misma de lo Constitucionalidad. crea la Corte de Constitucionalidad. Y luego hay algunos defensores de oficio de la Corte de Constitucionalidad que se atreven a negar que están legislando. Sí, bueno, ahí se creó ese procedimiento. O sea, ¿verdad? Entonces, ese procedimiento automáticamente te da la posibilidad de que tú, contra esa resolución que dicte la Corte Suprema de Justicia, puedas interponer un amparo, ¿verdad? Y de ahí surge el amparo sobre resoluciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia, que incluso podrían haber antejuicios planteados contra los mismos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y entonces de ahí que se conoce como el autoamparo, ¿verdad? Que tú mencionas, el autoamparo. Bueno, este es... que es un absurdo. Yo he cuestionado este procedimiento desde el principio, es totalmente irregular, y ahora pues existe una iniciativa para suprimir porque además de eso ese violenta un procedimiento. principio básico para que haya justicia, y es que uno no puede ser juez y parte al mismo tiempo. Y ese es un principio que no necesito haber estudiado ni mucho menos graduarme de abogado o notaria o de lo que sea para saber y entender la lógica que no se puede ser juez y parte al mismo tiempo. Entonces, este es otro ejemplo de los abusos y excesos, no solo los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad, sino también anteriores magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, Marta Yolanda, ha habido, digamos, yo creo que irregularidades, anomalías que deben corregirse, Marta Yolanda. Por ejemplo, han habido otra serie de resoluciones, por ejemplo, en la misma elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones se han hecho interpretaciones, como por ejemplo el que los magistrados de la Corte de Apelaciones no estén sujetos a carrera judicial. La misma Constitución dice que la carrera judicial abarca a todos los juzgadores, incluyendo a los magistrados de la Corte de Apelaciones. Sin embargo, se creó una ley de comisiones de postulación en donde existe una evaluación subjetiva, siendo que de acuerdo con carrera judicial debiera haber una evaluación objetiva de los magistrados de la Corte de Apelaciones. Se emitió una sentencia el año 2006, se ratificó el año 2014 y dejó a esos magistrados fuera de la carrera judicial. Interpretaciones, digamos, que en mi opinión son arbitrarias. La ley de la carrera judicial establecía claramente cuál era, por ejemplo, ese procedimiento. En fin, han habido situaciones que en mi opinión, deben corregir, son más de criterios establecidos por el mismo Tribunal de lo Constitucional. Ahora, Marta Yolanda, yo creo que de eso a eliminar la Corte Constitucional creo que es absurdo. Yo creo que sí debe existir un contralor de constitucionalidad independiente del Congreso de la República, para que vele precisamente por la compatibilidad de todas las disposiciones de observancia general con respecto a la Constitución. Y además, sin embargo, por ejemplo, en el tema también del amparo, creo que debemos hacer una profunda reflexión. No me gusta esto de que improvisadamente se quiera entrarle a no sé qué, porque al final yo ya no sé si quieren hacer una reforma constitucional o si quieren nada más hacer una consulta popular para que el pueblo opine sobre si debe existir o no un tribunal de lo constitucional. Yo creo que esto es verdaderamente tirado de los cabellos, Marta Yolanda. Creo que debemos reflexionar. Creo que debe haber una mesa para analizar y discutir esta temática. Es importante que todos entendamos qué es una constitución. Claro. Y pues yo he sido parte y sigo siendo de ProReforma, y considero que si lográramos que pasara ProReforma en una consulta popular, podríamos verdaderamente tener una constitución que nos permita llamarnos una república, como es el caso de la República estadounidense, como bien lo dicen en el artículo 4, en la sección 4, artículo 4, los Founding Fathers, donde dice que la forma de gobierno es republicana. O sea, ahí no hay ninguna interpretación, claramente dice
forma de gobierno republicana, que esa es la genialidad de la creación de los Founding Fathers de Estados Unidos. Pero entiendo que nuestra Constitución necesita urgentemente cambios, pero no cualquier cambio. Y si vamos a involucrarnos todos los que estamos sujetos a la Constitución, o sea, todos los habitantes del país, es importante que entendamos qué es una Constitución y qué podemos esperar de una Constitución, que debería ser parte de lo que se debería llevar a cabo a la hora de una consulta popular, en lo que respecta, no digamos a la existencia o no de la Corte de Constitucionalidad, en lo que respecta a si hay o no que hacer cambios a la Constitución que no tengan que ver con la parte dogmática, porque considero que esa sí no la deberíamos de tocar, porque correríamos el riesgo de efectivamente acabar con lo poco bueno que hay en nuestro país en materia constitucional, aún con los errores que podríamos encontrar dentro de la parte dogmática. Sin duda, Marta Yolanda, la Constitución fundamentalmente es un código de principios y de derechos, y además pues se establecen los elementos fundamentales de la estructura organizacional del Estado. Ojalá se pudiera hacer una reforma constitucional obedeciendo precisamente a ese parámetro de principios, de derechos, de rudimentos y fundamentos de lo que debe ser el Estado. Ojalá, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me tocó participar en la reforma constitucional del año 93. Tratamos de apegarnos a principios, se lograron ciertas cosas importantes, Marta Yolanda. Por ejemplo, el hecho de que el Banco Central no pueda hacer emisiones inorgánicas ilimitadas. Porque que nos evitaron las hiperinflaciones. Bueno, mira Costa Rica, por ejemplo, ahorita devaluaciones, inflaciones, un endeudamiento público que llega al 50% del PIB, 7% el déficit fiscal del PIB. Y faltó el tema del equilibrio presupuestario, ¿verdad? Que debe establecerse. Que no lo pudieron pasar, a pesar de lo que presionaron Musso y tantos otros. Yo me recuerdo que yo insistí mucho, pero había una resistencia, pero por ejemplo, se estableció que la Corte Suprema de Justicia conociera el antejuicio de los diputados. Antes ningún diputado era enjuiciado. Correcto también, o sea, hay que de nuevo aplica la normativa de no se puede ser juez y parte al mismo tiempo. Así es, se estableció, también el tema de la publicidad del presupuesto. Antes no se conocía el presupuesto y su derivación analítica. Se estableció una rendición de cuentas de los funcionarios ante el Congreso como una segunda función, no solo la legislativa, del Congreso de la República. Además de la depuración famosa que trató de sentar un precedente, miren, si ustedes no están cumpliendo con sus funciones, podemos decirles que se vayan a la calle o a su casa, como tú bien señalabas al principio del programa. Si es que lo reciben su familia. En fin, se impulsaron, reformas tratándose de que se apegaran a ciertos principios, principios fundamentales. Ojalá una reforma constitucional se pudiera llevar a cabo. Yo, cada vez que se habla de reforma constitucional ahora, me da pánico, ¿verdad? Porque ya no son necesariamente, responden esos proyectos de reforma constitucional. El problema es en manos de quiénes podría estar esa reforma. Ahora, una pregunta ya específicamente con el tema de la Corte de Constitucionalidad. Si logran juntar, tengo entendido, 105 diputados que lo aprueben, sí podría prosperar esta iniciativa y sí podría venir esta pregunta de, ¿quiere o no que exista una Corte de Constitucionalidad? No sé ni cómo la pretenderán plantear la pregunta, pero sí lo pueden hacer. Sí. Y sí se puede incluir en las próximas elecciones generales. Pero habría en todo caso, Marta Yolanda, si ellos pretenden hacer esto, habría que hacer una evaluación en manos de quién va a quedar entonces la interpretación de la normativa constitucional, Marta Yolanda. La van a regresar al Congreso. Yo creo que sería ¿Y por qué no? Como es en Estados Unidos, que es la Corte Suprema de Justicia la que precisamente se encarga de eso. Al final, por eso es suprema.
Pero aquí realmente, como hasta les he dedicado yo artículos y tantas veces no lo he mencionado, más que Corte Suprema, es Corte Intermedia de Justicia, porque es irrelevante. Tenemos que pasar por el trámite de la Corte Suprema, entre comillas, de Justicia antes de llegar a la Corte de Constitucionalidad. Realmente la Suprema es la Corte de Constitucionalidad, pero va más allá, porque está fuera de esa división de poderes que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Por eso es que, digamos, la Constitución del 65 tenía esa modalidad interesante, ¿verdad, Marta Yolanda? Se quedaba la Corte de Constitucionalidad dentro del Poder Judicial y se integraba con magistrados del mismo Poder Judicial. ¿Podría ser esa una opción? Pues no sé, tendríamos que estudiarlo, ¿verdad, Marta Yolanda? Algunos hablan, por ejemplo, del sistema de Cámara Constitucional, por ejemplo, como el que tiene Costa Rica, que es la famosa Sala Cuarta, que es una Cámara Constitucional dentro de la Corte Suprema de Justicia. No sé, Marta Yolanda, ahorita es muy aventurado hacer consideraciones de esa naturaleza. Lo que sí tengo claro es que hay problemas, ¿verdad? Hay problemas que están redundando en la convivencia social del país y, no solo y que tenemos que abordarlos. Miremos el caso de Mina San Rafael. Sí. ¿Cuántos miles, no solo los casi 800 que han tenido que despedir en la mina San Rafael, sino todos de las empresas que trabajaban, colaboraban con la mina San Rafael? Entre todos ya son miles los que se han quedado sin trabajo. En esa falta de certeza jurídica que los principales responsables hoy son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que ha alejado inversiones, creaciones de fuentes de trabajo. ¿Qué es lo que está promoviendo? La emigración, que se supone que es uno de los temas por los cuales están ahorita rasgando las vestiduras los presidentes y jefes de Estado que están felices disfrutando de Antigua Guatemala en un día precioso de estos de fin de año en Guatemala. Pero todos estos problemas que han generado el abuso de poder, porque yo considero que es un abuso de poder de parte de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, particularmente los actuales, ha causado serios daños a millones de guatemaltecos y a todos nos han afectado. Entonces sí existe una molestia que bien puede ser que no pase por eliminar de una vez la Corte de Constitucionalidad, pero que están aprovechándose de esa molestia. Diputados impresentables, entre ellos Estuardo Galdames, por ejemplo, y de plano ahí está Escrivá y no sé cuántos más están metidos, Delia Abac deben de estar detrás de esta propuesta, pero lamentablemente los mismos magistrados de la Corte de Constitucionalidad han abierto la puerta para que se dé esta discusión y que luego nos quedemos con un vacío en lo que respecta a los asuntos constitucionales. Marta Yolanda, de lo que sí estoy totalmente claro es de que la Corte, digamos el Tribunal de lo Constitucional le corresponde la interpretación fidedigna de la Constitución. No le corresponde al Tribunal de lo Constitucional hacer interpretaciones sobre lo que le conviene al país políticamente. No le corresponde, digamos, trabajar temas de bien común de manera amplia y ambigua. Eso le corresponde a la acción política, le corresponde a los otros organismos del Estado. Y el órgano político por excelencia es el Congreso. El órgano entonces tenemos que hacer precisamente respetando ese principio republicano de la separación de poderes, ¿qué le corresponde a cada uno? Y el Tribunal de lo Constitucional tiene que ser un intérprete, devolverle, por ejemplo, en determinadas situaciones tiene que tener límites. Actuar como han actuado y lo que les ha ganado el apelativo de la Corte Celestial. Así es. Yo creo que definitivamente hay que trabajar en eso. Creo que le corresponde a los juristas, a los políticos, trabajar en esa temática que no puede dejarse que siga evolucionando de una manera indefinida, a ver hasta dónde podemos llegar en este tipo de decisiones que pueda adoptar
un tribunal de lo constitucional. Yo creo que es importante, ¿verdad?, que discutamos, que reflexionemos, que entremos en debates, pero no estar tomando estas decisiones, Marta Yolanda, coyunturales, que puedan obedecer a intereses personales o particulares o políticos. Esto sí definitivamente no lo podemos permitir. Hay que estar atentos a que no nos vaya a salir, como dice el refrán, más caro el caldo que los frijoles. Así es, definitivamente. Y menos este Congreso, Marta Yolanda. Eso sería terrible, que viniera el Congreso a adentrarse en una reforma constitucional. Ya lo vimos, que trataron de hacer unas reformas constitucionales. No, definitivamente no, esto no puede ser. Yo creo en la formación democrática del derecho. Tenemos que participar todos, si son normas que nos corresponden, bajo las cuales vamos a vivir. Si se va a dar una reforma constitucional, tiene que haber una participación ciudadana importante. Tiene que haber discusión, pero a mí me preocupa de que sea democrática, en el sentido de que al final la forma de gobierno democrática es aquella en la cual los deseos de la mayoría se imponen por encima de la minoría, y la mayoría puede ser 50+1, y ese de 50+1 puede decidir violentar los derechos del resto de los ciudadanos. Entonces tiene que ser dentro del contexto de que todos debemos ser iguales ante la ley y que nadie tiene el derecho a violentar a los otros. Pero cuando hablamos de democrático, estamos hablando de participativo, Marta Yolanda. Me gusta más el término participativo, Está que bien, asumamos ¿verdad? cada uno de nosotros nuestra responsabilidad como mandantes. Así es. Porque se hace mucho énfasis, Mario, en que somos ciudadanos, pero pues ciudadanos, una vez llegamos a los 18 años, todos lo somos. Lo que yo veo que es diferente, y es lo que ojalá lográramos motivar, y yo quisiera motivar entre mis oyentes, y por eso los invito a que compartan todo a pulmón, es que decidamos también ser mandantes y ejercer como mandantes, porque el ser mandante significa ejercer como tal, y entender qué significa ser mandante y la responsabilidad que nos implica el que lo seamos, y al final cuál es nuestro objetivo de vivir en sociedad. Pero bueno, en fin, se nos acabó el tiempo, Mario, más aún nos pasamos, pero de toda esta discusión, al final, el resumen ejecutivo, Mario, si logran juntar los 105 votos, lo pueden hacer, ¿sí o no? Sí, Marta Yolanda, sería atrabiliario. Yo creo que ya no le corresponde, está deslegitimada esta legislatura para estar tomando estas decisiones. Y tendremos que oponernos en un momento dado a través del el debate que generará una consulta popular. Pero yo espero que esto no se dé y que haya, digamos, reflexión, que haya sensatez, y que no hagamos las cosas de una manera, digamos, totalmente irreflexiva. Quiero terminar con una nota que quise compartir hace una hora, porque qué bueno que Daniel Ortega canceló su viaje a Guatemala. Qué bueno que no va a venir este tipejo, y mucho menos su esposa, porque vergüenza le debería de dar a nuestros gobernantes haberlo invitado. Así que qué bueno que no va a venir. En fin, es una buena noticia. Sin duda. Para terminar, amigos, al igual que la buena noticia de que el próximo lunes, recuerden, este lunes 19 de noviembre es el lunes lunático de Intelaf. Toda la tienda con descuentos de locura desde 10 hasta el 50% de descuento. Pero tomen nota, es solo este lunes 19, lunes lunático de Intelaf. En Intelaf, que les encanta rodearnos, a mí, a usted, a Mario y a Marito, porque aquí tengo dos Marios, Mario y Marito, a todos aquellos que queremos aprovechar la maravilla de todos estos inventos tecnológicos que nos facilitan la vida. Y bueno, para mantenernos con vida tenemos que comer, y qué mejor que comer rico. Así que, amigos, yo los quiero invitar a ir a uno de mis restaurantes preferidos, la San Martín, que ahora hasta... Pues bueno, lo único que tenemos que hacer es llamar al 2215 1515, 2215
1515 y la San Martín llega a nuestra casa si vivimos en la zona 9, 10, 14, 15 y 16 por un mínimo consumo de 85 quetzales y un recargo de 12 quetzales por envío. Nos llegan los desayunos, los almuerzos, las cenas, los pasteles, los panes, las pizzas, en fin, ya me dio muchísima hambre. Así que, amigos, ha sido un gusto acompañarlos. De nuevo, gracias al licenciado Mario Fuentes de Starac por habernos acompañado hoy. Y recuerden que hoy jueves los espera Raúl Contreras a las 5 de la tarde en Así es la Vida en los medios virtuales. A las 6 va a estar en Contravía PM con ustedes Estuardo Zapeta. Y a las 7 de la noche en Más Negocios. Espero que ya esté de regreso María Dolores, pero estoy segura que algo dejó previsto para poderlos acompañar. Yo estoy de regreso mañana al mediodía en Todo Pulmón y me despido, como lo hago siempre, deseándoles que sean felices. Muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.